Listo, ¿están viendo la pantalla? Yes, Hola. Bueno, very perfecto. good, Bueno, la very good. idea que tenemos, entonces cerremos los micrófonos, por favor, y empezamos a trabajar. La idea que les voy a presentar hoy es lo que hemos venido exponiendo en los videos acerca de las componentes rectangulares de un vector. Quiero entonces que eso quede bien claro y por eso hoy estoy en este trabajo para que hacer algún ejercicio concerniente a cómo abordar el tema de las componentes rectangulares, que es el que nos faltaba por analizar, y cómo podemos sumar vectores por este método. Esa es la idea entonces de las componentes rectangulares. Entonces, vamos a iniciar. Me parece que es importante que de pronto, no sé si vayan guardando dudas para que luego me las indiquen. Componentes rectangulares. Bueno, ya hemos expuesto los videos acerca de lo que es el teorema de Pitágoras, lo que es un triángulo rectángulo y cómo podemos calcular los catetos en un triángulo rectángulo. Recuerden que para eso nos apoyamos en las razones trigonométricas que se expusieron hace unos días atrás. Voy a retomar lo que es un triángulo rectángulo por el momento. Vamos a tomar este triángulo rectángulo. Saben que un triángulo rectángulo es un polígono que tiene tres lados, donde dos de sus lados forman un ángulo recto. Aquí tenemos el ángulo recto. Este tercer lado lo llamamos hipotenusa. Y recuerden que definimos unas razones trigonométricas que la llamábamos seno de alfa, que era el igual al cateto opuesto, que es este, opuesto porque está opuesto al ángulo, sobre la hipotenusa. Eso es lo que llamamos seno. Coseno es la relación que existe entre el cateto adyacente, o sea, este cateto B, sobre la hipotenusa. Y la tercera razón trigonométrica la llamamos tangente alfa, y es la razón que existe entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Con estas tres razones trigonométricas es que vamos a calcular las componentes rectangulares de un vector. Entonces yo creo que esto ya está más que claro. Me imagino que en trigonometría también las habrán analizado ya. Entonces creo que con eso basta este pequeño recordatorio. No olviden, si tienen alguna pregunta, me indican para poder continuar. Bueno, entonces voy a dibujar un vector cualquiera. Voy a dibujar un vector. Supongamos este vector. Supongamos que está un ángulo, digamos, de 30 grados, por decir algo. Y que ese vector mida 7 unidades, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a hallar las componentes rectangulares de ese vector? Las componentes rectangulares las hallo dibujando este vector sobre un plano cartesiano. Voy a trazar un plano cartesiano. Aquí está mi plano cartesiano. X, Y. Allí voy a dibujar este vector con la misma dirección y el mismo sentido que tiene allí. Lo dibujo a partir del origen. Aquí está mi vector.
Vamos a hacerlo un poco mejor. Lo dibujamos a partir del origen. Aquí tenemos 30 grados y aquí tenemos 7 unidades. Bueno, ¿de qué se trata las componentes rectangulares? Se trata de coger un vector y dibujarlo sobre un plano cartesiano y hacer sus respectivas proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y. Es decir, como si acá hubiera una sombra del vector sobre el eje X. Aquí está. Este vectorcito que acabo de dibujar acá es como si fuera la sombra de este vector sobre X. Y a ese vector lo voy a llamar AX, suponiendo que este vector sea el vector A. Y también voy a hacer la proyección sobre el eje Y. Y aquí tengo el vector sobre el eje Y. ¿Está claro el dibujo o tienen alguna interrogación allí? Está bien, está bien. Perfecto. Entonces tenemos el vector rojo, que es el vector inicial que me dan. Lo he llevado a un plano cartesiano y he hecho su descomposición vectorial. Esto se llama descomposición vectorial porque he proyectado este vector sobre los ejes X y los ejes Y. Allí está. Entonces, de ahí que tengamos dos componentes para este rectangular. Una componente la llamo AX y otra componente la llamo AY. Ahora quiero saber cuánto mide este vector que está sobre el eje X y cuánto mide este vector que está sobre el eje Y. Observemos que como esto es un triángulo rectángulo, mírenlo acá está, entonces voy a usar esas razones trigonométricas que acabamos de recordar. Este lado que hay acá es este mismo cateto. Entonces este lado, al calcular este vector, estoy calculando este mismo. Entonces vamos a calcular el valor de AX y el valor de AY. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a recordar que coseno de alfa, ¿a qué es igual coseno de alfa? A cateto adyacente, que es AX, sobre la hipotenusa, que es A. En este caso es 7, ¿cierto? Pero llamémoslo A por el momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para calcular AX? Pues simplemente este A que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Y me va a quedar entonces que AX es igual a el vector A, esto tiene una flechita, el vector A por el coseno de alfa. Siempre que vamos a calcular la componente en X, vamos a hacer esta operación. La componente en X es igual al vector A por el coseno del ángulo que forma. Ahora, vamos a tomar seno alfa. ¿A qué es igual seno alfa? Seno alfa es cateto opuesto, que es este, o sea, este vector AY, sobre la hipotenusa, que en este caso es el vector A, esta hipotenusa. Y al despejar AY, ¿qué es lo que necesito? Me queda que AY es igual al vector A, que está acá y pasa a multiplicar, por el seno de alfa. Entonces, estas son las dos expresiones que me permiten calcular las componentes rectangulares de un vector. Entonces, para este vector que hay acá en particular, vamos a mirar cuánto mide AX y cuánto mide AY. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar AX cuánto es. AX es igual a A, que mide 7, mírenlo acá está, por el coseno de 30 grados, que ese es el ángulo. AX es igual a 7
y voy a una calculadora científica y busco el coseno de 30. Y cuando haga eso en la calculadora me da 0.866. El coseno de 30 grados es 0.866. Por lo tanto, AX en este momento sería, eh, vamos a hacer el cálculo. Eso me da 6,06. Este es el valor de esa componente acá. Eso es lo que mide este AX. Y lo mismo voy a hacer con la componente en Y. La componente en Y es igual al vector A, que mide 7, pero en este caso lo multiplico por el seno de 30 grados. La componente en Y es igual a 7, y cuando en la calculadora hacemos el cálculo de seno de 30 me da 0.5, por lo tanto la componente será 3.5. Cuando haga esta multiplicación me da 3.5. Observes entonces que hemos hallado las componentes rectangulares de este vector. ¿Está clara la situación o tienen alguna duda con relación a ello? Perfecto, entonces vamos a continuar. Voy a borrar esta escritura y voy a proponer un vector para que alguno de ustedes me haga el cálculo ahí y me indique cuánto vale una de las componentes. Vamos a mirar entonces otro vector y ustedes me hacen el cálculo de las componentes. Alguno me indica cuánto les dio. Supongamos este vector. Supóngase que mide el ángulo, que mide 60 grados y que esto mide 8 unidades. Recordemos entonces que hay que trazarlo sobre un plano cartesiano. Vamos a llevarlo a un plano cartesiano. X y Y. Y sobre ese plano cartesiano voy a dibujar el vector. Y tengo el vector 60 grados. Esto mide 8. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuánto vale la componente en X? Que sería la proyección de este vector sobre el eje X. Está la componente y la otra componente. Esta sería AX y este sería AY. ¿Quién me puede decir cuánto vale la componente en AX? Alguien que me diga. ¿Cuánto? En AX. Bueno, ¿estamos de acuerdo en que le dio 4? Y la componente en AY esa les debe haber dado 6.9.
92. ¿Estamos de acuerdo? A ver, recordemos cómo es que se hace. AX sería igual al vector A, que es 8, por el coseno de 60. Entonces AX será igual a 8. El coseno de 60 es No, pero 0.5 uno cómo saca el coseno. la calculadora. ¿Qué operación hace? Eh, toma su calculadora y va y aprieta la tecla cos y luego el ángulo 60. Ah, bueno, señor. Entonces eso le da 0.5. ¿De acuerdo? Entonces acá les da que AX es igual a 4. ¿De acuerdo? Esta clase que estamos teniendo hoy se las voy a tener en cuenta también para la nota, obviamente. Yo paso el reporte, esto queda grabado para que ustedes sepan que hay que tenerla en cuenta todo su compromiso. Bueno, AY, en este vector, AY sería el vector que es 8 por el seno, porque estamos calculando este vector AY, que es el cateto opuesto, mire que es este mismo lado. Recuerden que seno es cateto opuesto. Seno de 60. Entonces AY es igual a 8 y en la calculadora van a encontrar que el seno de 60 les va a dar 0.866. Entonces esto les da 6.92, que ya lo teníamos acá. Recuerden que las calculadoras trabajan en tres sistemas. Un sistema que llama D, otro que llama G y otro que llama R. Para este trabajo de componentes rectangulares, nosotros vamos a trabajar en el sistema D. ¿De acuerdo? Que es de gradianes. O sea, con estos ángulos medidos en grados. Eso es lo que llamamos de gradianes. Por si alguna duda que no les da, a veces están trabajando en otro sistema y entonces les da respuestas diferentes. Nosotros trabajamos siempre en D o luego trabajaremos en radianes, pero por ahora estamos trabajando en D. Si tienen alguna pregunta acerca de cómo pasar la calculadora, de pronto no lo saben, me indican para decirles cómo deben cambiar el modo de la calculadora. Bueno, todo claro hasta allí, no tenemos nada extraño. Todo ha sido fácil con esta situación. Mire que es muy fácil calcular las componentes rectangulares de un vector. Voy a hacer otro ejemplo adicional para que todo esto nos quede claro y no tengamos dificultad alguna con lo que tenemos que hacer próximamente con la suma de vectores. Esto que estamos haciendo es aprendiendo a calcular las componentes para luego poder sumar vectores. Entonces voy a proponer otro vector. Supongamos este vector. Y espero que me pongan mucha atención en este vector que vamos a hacer acá. Vamos a suponer que este vector, mire que este es un vector libre. Cuando está así en cualquier parte, se llama vector libre. Cuando lo dibujamos en un plano cartesiano, ya se llama vector normal o vector ubicado en un plano cartesiano. Supongamos que esto mide 37 grados de ángulo y que este vector mide 4 unidades. Supongamos todo eso. Entonces, mire, cuando yo tengo este vector en esta forma, ya tengo que tener claro en qué dirección y sentido está. Mire, tiene dirección 37 grados, sentido noroeste. Se dan cuenta que está en el noroeste. Los que dibujé anteriormente eran sentido noreste, pero este es sentido noroeste. Eso lo vimos en los videos anteriores. Entonces vamos a dibujar ese vector en un plano cartesiano y por favor quiero que me presten mucha atención en la solución de este vector, de estos componentes rectangulares para que no nos vamos a confundir luego. Bueno, lo voy a dibujar acá.
Voy a dibujar ese vector, me ubico acá, trato de conservar la dirección, eso siempre es una aproximación. Aquí está 37 grados. Y aquí está la medida del vector. Entonces voy a dibujar sus proyecciones. Esa es la proyección sobre el eje Y. Vamos a dibujar aquí el vectorcito. Aquí está su proyección. Y aquí voy a dibujar la proyección sobre el eje X. Aquí está. Ahí están los dos vectores. Llamemos este a Y y llamemos este a X. ¿Listo? Entonces, quiero calcular sus componentes. Vuelvo y hago lo mismo. Lo que ya sabemos. AX es igual a por coseno de alfa. Vamos a hacer el cálculo de una vez. AX es igual a, ¿cuánto mide A? Mide 4. Por el coseno de ¿cuánto? De 37. AX es igual a 4 y en la calculadora hago el cálculo de coseno de 37. Entonces voy a la calculadora. 0,7. 0,7, perfecto. Muchas gracias. Eso me gusta, que estén atentos. 0, ¿qué? 0,7. Perfecto. Voy a corregir acá el error. Perfecto. 0,7. Pero vea, aquí es donde viene la observación, jóvenes. Este coseno de 37 lo calculé como si el vector estuviera aquí en el primer cuadrante. Pero como ese está en el segundo, entonces yo calculo coseno de 37, pero como el vector está mirando hacia la izquierda, entonces es negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces le tengo que colocar el signo menos. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Perfecto. Entonces vuelvo y le repito. Yo voy a la calculadora y calculo coseno de 37. Pero tengo que enterarme que el 37 no está en el primer cuadrante, sino en el segundo. Entonces digo, coseno de 37 me da 0,7, pero observo que el vector, mírelo acá está, que es el que estoy calculando, está mirando hacia la izquierda, o sea, está sobre el eje negativo. Entonces ahí le coloco inmediatamente ese signo para que quede ya lista la operación. Y entonces AX será igual a 2,8. Este es el cálculo, bueno, negativo porque es más por menos, da menos. Esto me indica que el vector AX está mirando a la izquierda o está en sentido izquierdo. Entonces, esta era la observación que quería con relación a esos signos. Ahora vamos a calcular AY. Y AY será A por el seno de alfa. Aquí en este caso AY será igual a 4 unidades que vale el vector A por el seno de 37. Bueno, entonces el seno de 37 es, ¿alguien que me indique? Seno de 37 es 0,6. Aquí no hay problema porque el vector está hacia arriba, mire, este vector. Entonces es positivo. Aquí no hay problema con el signo. Este vector, que porque está mirando hacia arriba, es positivo, está sobre el eje Y positivo. Entonces a Y, ahí no hay problema, entonces con el signo me da 2,4 unidades. Entonces mire que hemos calculado. ¿Sí? Cuénteme. ¿Cómo hago para sacar ese resultado? ¿Qué operación hago? Para calcular que este número 2,4 multiplica 4 que vale el vector por el seno que es 0,6. 4 por 0,6 me da 2,4. Ah, bueno, profe, gracias. Una multiplicación. Bueno, yo espero que entiendan muy bien lo que estamos hablando de estos signos acá. Este me dio negativo porque el vector, mire que está mirando hacia la izquierda, está sobre el eje negativo.
pero el AY sí me dio positivo porque el vector está mirando hacia arriba. Entonces, este signo no lo pueden perder de vista, porque está bien que yo calculé el coseno de 37, pero la calculadora siempre me calcula esos datos en el primer cuadrante. Yo tengo que mirar si el vector está en el segundo, en el que deben entonces tener muy en cuenta para esto. Voy a dibujar otro vector y ya ustedes me dan respuestas, por favor. Yo lo dejo que ustedes lo hagan y miraremos si me entendieron este aspecto y entonces ustedes me hacen la operación. Voy a borrar estos vectores, estos dibujos y voy a hacer otro. Bueno, ya no voy a dibujar un vector aparte, lo voy a dibujar de una vez en el plano cartesiano para que nos evitemos dos dibujos. Entonces, voy a dibujar el plano cartesiano. Este es X, este es Y. Y voy a dibujar un vector. Supongamos este vector. Supongamos que tiene un ángulo supongamos de 45 grados. Mire, este es el ángulo. Está por debajo de ese eje X. Y supongamos que esto mide 3 unidades. Ese es el vector. Recuerden que tiene dos componentes. Una sobre el eje X, que es este. Sería este vector. Y otro sobre el eje Y, que sería este vector. Ahí tenemos entonces el vector 3 unidades con sus dos componentes. Una sobre el eje X, que lo llamo AX, y otro sobre el eje Y, que lo llamo AY. Entonces, muchachos, infórmenme los datos de la componente en X y la componente en Y. ¿Cuánto les da? Profe, Sí, esa X, ¿cierto? Por el coseno, ¿cierto? sí, AX por el Por el coseno. sí, entonces AX se calcula El, el el coseno de 45 ¿cómo se llama? Es 0,7. bueno, sí es 0,7, pero acostumbrémonos a trabajar con 3 unidades en esos datos para que nos dé más precisa la información, ¿de acuerdo? Entonces, para cuando saquemos coseno, tangente, seno, trabajemos con 3 unidades decimales para que los datos nos den un poco más precisos. Que ese es Esto le da entonces 2 puntos, así, ¿cierto? ¿Les dio bien así? ¿Está bien esa respuesta o alguien me tiene una respuesta diferente? No, no es esa. No, está mala. ¿Por Tiene que qué? corregir. No, el dato está bueno. Está Corríjame. mala, Ah, está porque está mala, está negativo. mala. Sí, está mala, pero no. A ver, corrijamos qué es el cuento. A ver qué pasó allí. ¿Qué está le bueno, faltó? no, está bueno. ¿Por qué no? Porque está Está mala. negativa. Porque Ah, ahora sí. está negativa. Exactamente. No le Este faltó signo. el Este signo signo. menos porque está, sí, solamente le faltó eso, pero está buena. Aquí le faltaba esto, ¿cierto? Sí, pero estaba buena. No, 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 no. Solamente por eso, solamente por No, eso. nosotros en ciencias exactas tenemos que pensar siempre en que Bueno, las cosas son por un solo signo estaba mala, ¿cierto? Está mala respuesta, pero no importa, estamos aprendiendo. Ese Está signo, mala, está mala. ese signo es muy importante. Entonces mire que ahí está la componente en X, mire, menos 2,121. Listo, este vectorcito de acá. Y ahora vamos a calcular a Y, a ver cuánto nos da a Y.
Recordemos que es Ay, coseno. Eso por el me da. seno, aquí ya es por el seno de alfa. Entonces 3 unidades, igual A ver, que me equivoqué. 3, ¿no? Sí, es 3 allí, que es el valor del vector. 3 por el seno de 45, denme el dato. Seno de 45. Pero, uf, ya lo digo. 45. 0,7, 707. Exactamente. ¿Y qué le falta a eso ahí? El signo menos. El signo menos, perfecto. Porque es el vector dirigido hacia abajo. Mire, eso es lo que nos indica el signo. Por eso le tengo que colocar ese menos, porque el vector está dirigido hacia abajo. Además, ustedes en trigonometría deben haber aprendido que las razones trigonométricas tienen unos signos en cada cuadrante, ¿cierto? Entonces, el seno y el coseno en el tercer cuadrante, que es este, son negativos. Por eso aquí el signo menos. Entonces aquí me da menos 2. 2, menos o menos 2, es lo mismo. Exactamente. Entonces, mire qué fácil es calcular las componentes rectangulares de un vector. ¿Ha quedado claro entonces este aspecto? Claro. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces yo creo que no les voy a extender más por hoy esta clase. Quiero que vamos yendo así Claro. despacito, pero que tengan el ánimo y la disposición para que sigamos combinando días de clase Claro. en esta forma. Porque lo que nos espera es mucho lo que nos falta todavía de tratar de avanzar un poquito. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen saber y la resolvemos. Listo, Hernando. Bueno, jóvenes, entonces así quedamos. Ya esto queda registrado como una clase vista. Está ya tomaré nota de los asistentes. No, profe, chao, la buena. Bueno, que estén muy bien, jóvenes. Muchas gracias por estar ahí. Hernando, Sí, esos cuénteme. dos Jeremy Mejías que aparecen ahí, uno es Esteban Ramírez que está en mi computador y pues soy yo en ese celular. Chao, compañeros. Ah, bueno, mándeme ese dato porque se me olvida. Bueno, señor, ya lo va a Para escribir. yo poder, sí, ya para yo poderlos tener en cuenta. Chao, compañeros, la buena. Chao, profe. Oh, Ah, que Camila, esté muy esa es bien y muchas gracias por la entonada. asistencia. Entonada, Camilita. Ese tan sapo. Uy, esa tan grosera. Uy, como se volvió grosera esta peladita. Uy, Mentiras. uy, no. Uy. Bueno, Falso, los que mijo, tengan falso. problema con la plataforma No, de Schoology, yo les mandaré de nuevo la contraseña y les indicaré cómo ingresar de nuevo. Por aquí alguien me dice que tiene dificultades. Bueno, joven, sí, entonces que la buena. tengan buen resto de día y hoy en la tarde les estaré enviando nuevamente a qué horas pueden ingresar para la evaluación.